Consejera Presidenta, buenas tardes a todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, suplente de dicha representación, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Suplente de dicho partido, licenciada Ana María Rangel Monreal. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fabregat. Suplente de dicho partido, licenciado Jairo Marley Barromero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 30 de abril y extraordinarias de fecha 5 y 16 de mayo, las 3 de 2018, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación a las mismas. En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Sí, con su permiso, consejera presidenta, únicamente para hacer la precisión, en el acta relativa a la sesión del 16 de mayo, sesión extraordinaria, por un error involuntario se omitió el razonamiento vertido por el consejero Edmundo Fuentes Castro al momento de emitir su voto concurrente. Voy a precisar el acuerdo. Y en vía de tal situación, es en el acuerdo 264/05/2018, únicamente se había señalado la forma de aprobación y sí se había señalado que era con un voto en sentido concurrente, pero se había omitido el razonamiento vertido y se estaría incorporando a la presente acta lo manifestado por el mencionado consejero. Sería la única precisión que tendría que hacer. Muchas gracias. ¿Algún comentario a las actas? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, entonces preguntaría de manera económica el sentido de su voto con relación a las actas relativas a la sesión ordinaria del 30 de abril y a las dos sesiones extraordinarias, una de fecha 5 de abril y otra, 5 de mayo y otra 16 de mayo, todas de 2018. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se desechan las denuncias interpuestas por los C. Joan Valderas Dávila y Gabriela Elizabeth Almazán Luna, representantes del Partido Revolucionario Institucional y representante del Partido Conciencia Popular, respectivamente, ante el Comité Municipal Electoral de Río Verde, en contra de los señores Francisco Javier Esparza Martínez, Citlali Celeste Rodríguez
Gámez y Sonia Guadalupe Castillo Gutiérrez, consejero presidente, secretaria técnica y consejera ciudadana, respectivamente, del Comité Municipal de Río Verde, San Luis Potosí, resolución dictada dentro del expediente PCO 01-2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la comisionada presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, maestra Zelandia Borges Estrada, para su desahogo. Por favor. Claro que sí, consejera presidenta, muchas gracias. En virtud de que los proyectos, específicamente este proyecto fue circulado con anticipación, rogaría la dispensa de la lectura del mismo, no sé si existe algún problema, y si no, únicamente daré lectura a un resumen. Bueno, respecto de este asunto, se interpusieron 2 denuncias ante este organismo electoral signadas por los representantes del Revolucionario Institucional y del Partido Conciencia Popular, acreditados ante el Comité Municipal de Río Verde, San Luis Potosí, en contra del consejero presidente, de la secretaria técnica propietaria y una consejera ciudadana de ese organismo electoral, por considerar que se atenta contra el principio de imparcialidad, solicitando la revocación del nombramiento de dichos funcionarios electorales a través de la instauración de un procedimiento sancionador ordinario. Ahora bien, una vez que se procedió al estudio de estas denuncias, se obtiene lo siguiente. Primero, los ciudadanos denunciados se encuentran actualmente desempeñando un cargo público como funcionarios electorales en el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, lo que no permite considerarlos como personas físicas o morales sujetos de responsabilidad por las infracciones que señala el artículo 458 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que son ciudadanos designados por el Pleno de este Consejo y actualmente funcionarios electorales. Por tal motivo, esto no lo sujeta a lo dispuesto por el numeral 458 de la Ley Electoral del Estado. Aunado a ello, tampoco pueden ser sujetos de responsabilidad por las infracciones contenidas en la Ley Electoral del Estado, dado que el catálogo de infracciones establece el tipo de conductas sancionables tratándose de partidos políticos, aspirantes o candidatos independientes, agrupaciones políticas estatales, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, afiliados o dirigentes de partidos políticos, observadores electorales, autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado, notarios públicos, organizaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales, laborales o patronales, ministros de culto, asociaciones o iglesias. Por otra parte, la pretensión de los denunciantes no puede ser asequible a través de la sustanciación de un procedimiento sancionador. Esto en razón de que la Ley Electoral del Estado señala 3 tipos de procedimiento, que lo son el sancionador especial, el ordinario y el sancionador en materia de fiscalización. Sin embargo, de los procedimientos señalados, los funcionarios electorales no pueden ser sujetos de ninguna de las vías, tratándose de la especial porque se encuentra plenamente delimitada para el conocimiento de determinado tipo de conductas en las que no encuadran los hechos denunciados, así como tampoco un procedimiento de fiscalización, pues los denunciados no forman parte de una agrupación política estatal que pudiera ser sujeta, por ejemplo, al régimen de fiscalización que compete para estas figuras políticas. Tampoco puede ser alcanzable la pretensión de los denunciantes a través de un procedimiento sancionador ordinario, toda vez que solicitan la revocación de nombramiento de consejeros ciudadanos, y el fin último del sancionador es imponer las sanciones que la propia ley electoral señala, es decir, multas, amonestaciones, suspensiones de administración de financiamiento público, entre otras. Respecto de la revocación de consejeros ciudadanos de comisiones y comités municipales, la Ley Electoral del Estado establece lo siguiente: los sujetos denunciados no pueden ser removidos o destituidos de su encargo mediante la instauración de un procedimiento sancionador, toda vez que el catálogo de sanciones no incluye la revocación de nombramientos como funcionarios electorales. El Consejo Estatal Electoral, órgano que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, es quien a través de comisiones y comités realiza sus funciones en todo el territorio del Estado de San Luis Potosí. Este procedimiento de conformación de comités municipales y comisiones distritales está sujeto a lo determinado por el Pleno, que es el máximo órgano de dirección de este Consejo. Por su parte, el actuar de los consejeros ciudadanos se encuentra sujeto a determinados parámetros de conductas a fin de no afectar los principios de independencia e imparcialidad, así como desempeñar con diligencia las funciones que tienen encomendadas. Por tanto, su nombramiento sí puede ser sujeto de revocación cuando acontezcan los supuestos señalados en el artículo 98 de la Ley Electoral del Estado, pero no a través de un procedimiento sancionador, ni ordinario, ni especial, ni de fiscalización. Por lo tanto, derivado del análisis de los hechos narrados, se advierte la causal de improcedencia que prevé el desechamiento de las denuncias de cuenta al tratarse de pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente a través de un procedimiento sancionador como el interpuesto. Por lo tanto, se propone a este Consejo los siguientes puntos de acuerdo:
que sería primero, desechar la denuncia interpuesta por los ciudadanos Gabriela Elizabeth Almazán Luna, representante del Partido Conciencia Popular, y Joan Valderas Dávila, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, en contra de los ciudadanos Francisco Javier Esparza Martínez, Sonia Guadalupe Castillo Gutiérrez y Citlali Celeste Rodríguez Gámez, en su carácter de consejero presidente, consejero ciudadano y secretaria técnica respectivamente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, por lo que hace a la sustanciación de un procedimiento sancionador en materia electoral. Segundo, no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el denunciante en virtud de los motivos y fundamentos expuestos en el presente acuerdo. Tercero, túrnese la presente denuncia al Pleno del Consejo Estatal Electoral a efecto de que, conforme a las atribuciones que le confiere el numeral 98 de la Ley Electoral del Estado, en materia de revocación de nombramientos de consejeros ciudadanos, determine lo que corresponda. Es la propuesta. En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Bien, con su permiso, únicamente quisiera poner a su consideración añadir un resolutivo cuarto en la presente resolución, en el presente dictamen, en virtud de lo siguiente. Como ustedes podrán haber apreciado, se está determinando la improcedencia de dicha denuncia por considerar que no es la vía idónea para tramitar el asunto que plantean los partidos políticos promoventes. Se está dando vista o turnando la presente denuncia al Pleno de este organismo para que, conforme a las atribuciones que confiere el artículo 98 de la Ley Electoral, determine lo que corresponda. Sin embargo, en nuestra ley electoral no existe un procedimiento para la remoción de consejeros, como tal no está estipulado. Entonces, la propuesta sería añadir un resolutivo cuarto en donde se tramite una vez que el Pleno tenga vista, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente conforme al capítulo cuarto, título segundo, que habla en los dos artículos que lo componen de la remoción de los consejeros, es decir, aplicar supletoriamente la norma federal para poder instaurar un procedimiento y poder dar inicio en su caso. Esa sería la propuesta. Consideración del Pleno. En uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Un poquito un tema jurídico que estamos viendo. Yo creo que me parece un poquito tibia la resolución y el argumento de que no es el procedimiento indicado. Si leemos lo que dice el artículo 98 de la Ley Electoral, pero lo concatenamos a lo que dice el 460, fracción séptima, ahí tenemos el fundamento para que hayan resuelto este recurso. Entonces, pues bueno, entre abogados, discusiones jurídicas no se van a resolver en ningún lado más que en los tribunales. Pero la apreciación de un servidor es que cuadra perfectamente la hipótesis para poder proceder y no desechar esto de manera tan tibia, ¿no? Conocemos un poquito el problema de Río Verde. De hecho, el partido hizo algunas gestiones para poder tranquilizar ahí los ánimos, que creo que son problemas hasta familiares, ¿no? de los funcionarios con el representante de mi partido y de algunos otros miembros ahí de la organización. Pero lo que sí es que a mí me parece muy corta el criterio, porque si nos vamos a tomar en consideración que usted dice, es que nosotros somos nombrados por una autoridad federal, sí, pero el organismo es local y ustedes responden al organismo local, y la ley es muy clara de las sanciones a los miembros de los organismos locales y funcionarios públicos y demás. Entonces, a mí me parece que la vía es la correcta y nada de que pues no hay procedimiento para sancionar a las autoridades electorales. Pues claro que sí lo hay, aquí está, ¿no? Es cuanto, Presidenta. Sí. En uso de la voz, la consejera Zelandia y luego Edmundo. Perdón. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, buenas tardes. A mí en lo personal me preocupa mucho
el tema en este comité, porque pues la verdad es que pues parece que están al toma y daca, ¿verdad? En este caso el representante del Partido Revolucionario Institucional y en lo particular con el consejero o con el presidente. Yo lo que veo en el documento, en la presentación de la demanda, es una, ¿cómo diría yo?, una aseveración que no le veo fondo. Incluso yo sugiero que se deseche de plano la renuncia del representante. ¿Por qué? Porque dice que porque el hermano es síndico y la hermana es también funcionaria del partido, del municipio en funciones. Ese es su argumento. Ya más allá que si el papá se pelea con él y no sé cuántas cosas más, esos creo que son temas que no tienen que ver con la vida institucional. A mí en lo particular, cuando analizo, cuando veo el caso y veo que es porque dice que el hermano y la hermana, híjole, me cuesta trabajo pensar que eso tenga sustento y que tengo que sancionar a una persona por eso. Es más, incluso más allá yo voy, que no sé si tenemos que revisar ese planteamiento, porque pues nos empiezan a buscar a todos y yo creo que todos tenemos por ahí algún familiar que está en algún lado y eso no nos hace que seamos de esa corriente o de esa filosofía o de esa situación. Entonces yo lo que veo ahí, como que lo que vi en el documento que revisamos era más sobre eso. Es que sus hermanos están ahí y entonces ya por eso es imparcial. Digo, por lo menos me tocó ver una entrevista de un consejero de otro estado donde le preguntaron, su hermano trabajaba en el gobierno y se le nombró consejera. O sea, yo creo que el tener hermanos que se dedican a otras actividades no nos hace ni futbolistas, ni nos hace sacerdotes, ni nos hace miembros de los partidos. Entonces me parece a mí que el sustento en contra de un poquito del tema de que si la ley si hay o no hay camino, a mí me parece un sustento bastante banal y que debe desecharse totalmente. Ese es mi criterio, es cuanto. Gracias, consejero. En uso de la voz, la consejera Zelandia. Gracias, consejera presidenta. Sí, yo creo que más bien se está confundiendo un poco el asunto. Lo que sucede es que en el artículo que habla de las infracciones atribuibles a ciudadanos, que es en el único en el cual podrían enmarcarse a los consejeros y a la secretaria técnica, se refiere a otro tipo de conductas y los cataloga como ciudadanos, no como funcionarios electorales. Es por eso que decimos que no es un sancionador ordinario. La propuesta es que como sancionador ordinario no se tramite y que apliquemos de manera supletoria la legislación general en donde se establece el procedimiento de remoción de consejeros, traerlo aquí para que sea sustanciado por el secretario, resuelto por este pleno, bajo los mismos términos previstos en la ley general. No es que se deseche y ahí muera el asunto, sino que se desecha por la vía ordinaria porque no creemos que es la vía correcta y que se sustancie de manera correcta a través de un procedimiento ex profeso para esa finalidad, que es la revocación de un nombramiento, porque esa es la pretensión final de quien denuncia. Y en el caso del sancionador ordinario, si ustedes observan cuáles son las sanciones previstas por la legislación, pues en el caso de cuando se habla de los ciudadanos, en el artículo 450 y tantos, dice que son sanciones, multas, apercibimientos, etcétera. En ninguna parte dice que una consecuencia sea una revocación de nombramiento como funcionario electoral. Entonces no es nada más el desechamiento, sino darle el trámite correcto. Esa es la propuesta que se hace al Pleno. Gracias. En uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias. Bueno, en ningún momento defendí la postura del litigante, ¿no? Evidentemente que si no se atacan de manera correcta y con la técnica jurídica adecuada las causales de revocación del nombramiento, evidentemente pues viene su consecuencia. Pero en el caso, repito, la fundamentación y el argumento que dan para decir que no es la vía y decir ustedes que no son funcionarios, que son ciudadanos, pero que sí están catalogados como ciudadanos, pero que sí reciben una emulación y encuadran en la ley de servidores públicos en la definición
y todo este tipo de cosas. No vamos a disolver aquí, son simplemente la apreciación, la mía es que no era ese el camino, pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Pues. En uso de la voz, el representante del PRD. Gracias, presidenta. Es importante y sí me gustaría hacer del conocimiento de este consejo que sí tenemos que ser muy cuidadosos si entramos en esas cuestiones. Estoy de acuerdo con lo que dice el consejero en desechar de plano, porque si no, entonces cualquier queja, cualquier vínculo afectivo, consanguíneo, que nada tiene que ver con la actividad electoral, pues lo vamos a traer aquí a la mesa. Y yo creo que el Consejo tiene que estar para cuestiones, no digo que no sean importantes, pero sí cuestiones secundarias que a lo mejor la actividad del Consejo puede manejarse hacia otros senderos. Entonces yo estaría de acuerdo con la posición del consejero. Si de entrada vemos que no hay elementos contundentes para iniciar un proceso de estas características, pues desechar de plano. E incluso, como lo comenta el representante del PRI, si hubiese alguna falsa apreciación respecto a qué procede, pues tiene otros caminos. Sin embargo, si ahí hacemos el procedimiento que se propone de reencauzarlo como si fuera un juicio de nulidad o un recurso de revocación, pues entonces tendríamos que tener muchos procedimientos de ese tipo. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta el consejero. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Sí, previamente me permito dar cuenta de la integración a este pleno del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante del Partido Nueva Alianza, y de la licenciada Ana María Rangel Monreal, representante del Partido del Trabajo. Bien, entonces preguntaría entonces a los consejeros electorales el sentido de su voto y en su caso si están de acuerdo con el añadir un resolutivo cuarto en donde se instruya a la Secretaría Ejecutiva a dar el trámite correspondiente conforme a la ley general, particularmente a los artículos 102 y 103 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, capítulo cuarto, título segundo, de la remoción de los consejeros de manera supletoria. Bien, preguntaría entonces, consejero José Martín Fernando Faz Mora. Antes de emitir mi voto, creo que está también colocado sobre la mesa el tema del desechamiento de plano, con lo cual yo también coincidiría, aunque a lo mejor tal vez aquí el procedimiento sería regresarlo a la comisión de quejas y denuncias bueno, ustedes son los que lo están colocando sobre la mesa, ¿no? Entonces, a mí antes de emitir el sentido de mi voto, me gustaría precisar eso. Tiene el uso de la voz la consejera Zelandia Borges. Lo que quisiera es insistir un poquito. El asunto es que la vía a través de la cual se está tramitando la revocación del nombramiento no es la correcta. El acuerdo lo que propone es desecharla porque la vía no es la correcta y darle el trámite a través de la vía que consideramos correcta y que es la que se propone aplicar supletoriamente. Si se aprueba eso, el secretario ejecutivo, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo referente al procedimiento de remoción de consejeros, tendría que analizar el escrito y ver si procede o no, y en su caso, si no procede, tendría que proponer aquí un desechamiento. El hecho de que estemos aquí proponiendo que se le dé un trámite correcto no está prejuzgando respecto a la procedencia de la denuncia. Como sancionador ordinario no es procedente, es lo que consideramos. ¿Cuál es el trámite que creemos correcto? No lo tenemos en nuestra ley, vamos a aplicar supletoriamente uno ya previsto y una vez que aprobemos eso, entonces el secretario podrá analizarla y ahí determinar si se puede entrar al estudio o se desecha de plano porque pues no hay pruebas o porque es frívola, etcétera. Esa es la propuesta. En uso de la voz la consejera Denise.
Gracias, buenas tardes. Nada más para tener una mayor precisión antes de emitir mi voto. ¿El resolutivo entonces no tendría que versar sobre remitirlo al secretario ejecutivo como se encauzara así o tendría que ser propiamente el Pleno? Porque si en el resolutivo decimos que se tiene que poner a consideración del Pleno, pues necesariamente va a tener que volver a sujetarse de nuevo a un punto de acuerdo, ¿no? En todo caso, a lo mejor el resolutivo puede ser remitirlo a la secretaria ejecutiva y también sin juzgar antes de tiempo el fondo del asunto, si se desecha de plano, esa fuera la decisión de la secretaria ejecutiva, ya no tendría por qué llegar al Pleno. O sea, nada más para tener precisión, ¿a quién tendría que ser la remisión? ¿Al secretario o al propio Pleno del Consejo? Como colegiado, pues. Gracias. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, es que el órgano resolutor necesariamente tendría que ser este Pleno. La Secretaría Ejecutiva, en vía de supletoriedad y siguiendo el procedimiento del artículo 103 de la LEGIPE, únicamente sería autoridad instructora y propondría al Pleno en uno o en otro sentido un proyecto, pero sí se turna al conocimiento del Pleno porque al final de cuentas es el órgano competente para resolver el asunto. En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, sobre todo, lo comentaba aquí el abogado, a lo mejor el tribunal es el que va a resolver, pero sí debemos de cuidar un poquito la técnica, porque si estoy desechando, entonces no se tiene que reencauzar. Entonces se supone, o yo lo interpreto de esta manera, no se está pronunciando el Consejo y está de alguna manera advirtiendo que hay un procedimiento supletorio. Entonces sería, salvo lo que opine este Consejo, reencauzar esa solicitud, pero no desechar, porque entonces ya entraste al fondo del asunto. Gracias. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, es un poquito de técnica. No importa cómo fue planteada la denuncia si carece, y como lo dijo el consejero que analizó bien el asunto, que eran puros situaciones X, que no tenía nada que ver con las causales de revocación, evidentemente la ley de nosotros y los procedimientos, tanto especial como ordinario, enumeran unas causales de improcedencia y de desechamiento, más bien, que es la de que la denuncia resulta evidentemente frívola, lo cual es el caso, según el consejero, y en dado caso se debe desechar por frívola sin entrar al fondo del estudio del asunto. ¿Por qué? Porque aquí no estamos viendo si está bien el procedimiento, si no está bien, si es la vía, si no es la vía, sino simplemente tenemos un escrito el cual resulta evidentemente frívolo por lo que ahí dice y no demuestra. Entonces, esa es una causal de desechamiento, es lo que debemos de estar acordando, sin más. Digo, aquí a mí me han desechado asuntos porque se me pasó firmarlo y sin más, ¿no? Me lo desecharon. Es una causal de desechamiento y sin más, no gran cosa. Me ha pasado. Ese es lo mismo. Si los hechos, no hay pruebas y de los hechos resultan frívolos, pues se desecha y punto, ¿no? Pero no, es lo que yo decía en un principio, no entrará una controversia de fondo que nos va a causar más problemas adelante de a ver si era el procedimiento o no lo era. Entonces, pues el desechamiento es de plano, ¿no? Punto. No hay más. En uso de la voz, el consejero Edmundo Puente. Sí, bueno, nuevamente yo insisto, yo sí mi propuesta es revocar de plano, desde la comisión, desechar. Sí, ayer me decían por ahí algo de lo que estábamos del PREP, que usé un término que me decían que parecía como que yo decía que vaciar las bases de datos cada vez que perdón que lo traiga a colación, pero y me decían, no hay que decir eso porque no es lo mejor. Bueno, desechar de plano porque creo que no hay elementos, entonces me parece que el ir a situaciones adicionales cuando no se ve algo de fondo, pues la verdad es que incluso nos puede
a ser propensos a generar otras situaciones que empiecen a hacer que un asunto que en principio, creo yo, era muy claro, se vaya a hacer complicado. Entonces, antes de que el consejero Martín decía dijo antes de su voto que ya iba a votar, yo realmente lo que propongo es que se deseche de plano, porque finalmente en la comisión no teníamos esa potestad. Aquí en el pleno, donde sí tenemos la potestad como pleno, donde tomaré mi voto, esa es mi propuesta, que ya este asunto, esta queja se deseche de plano. Ese es mi último comentario. ¿Es cuánto? Gracias. En uso de la voz del representante del Partido Verde. Gracias, buenas tardes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el consejero Edmundo, que se debería desechar de plano y quitarle el resolutivo tercero, porque esas de que túrnese parece reencauzamiento o sobreseimiento, entonces es confuso. En realidad se dejan las puertas abiertas para que esa persona siga impugnando. Entonces yo creo que estoy de acuerdo en el desechamiento total por no tener materia el procedimiento sancionatorio. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante. Si no hay algún otro comentario, agradeceré al secretario presentar las dos posturas que hay para la votación. Si me lo permite, consejera presidenta y compañeros todos, yo únicamente sí insistiría en que en este proyecto únicamente se está desechando en lo que se refiere a la parte que está sombreada por lo que hace a la sustanciación de un procedimiento sancionador en materia electoral, porque tal como se analiza en este dictamen, ni a través del procedimiento ordinario, ni a través del procedimiento especial, ni a través del procedimiento en materia de fiscalización, que son los únicos 3 procedimientos sancionadores de los cuales este Pleno puede tener conocimiento, se podría tramitar el asunto planteado. La pretensión del impugnante es clara, lo que él quiere es la remoción de los consejeros. Quizá no lo plantea en términos legales tan claros, pero lo que él quiere es que se revoque su nombramiento como consejeros electorales de ese comité municipal electoral, en virtud de lo cual es que se está considerando que la instauración de un procedimiento sancionador a nada llevaría, porque las consecuencias son o amonestación o multa, y lo que él quiere es la remoción. Por eso se está desechando en lo que hace a sustanciar un procedimiento sancionador y se está proponiendo turnar al Pleno, pues porque es la única instancia que podría conocer acerca de la remoción o no de los consejeros y consejeras de organismos distritales y municipales. Por eso es que se insiste, se está planteando en este sentido. Bien. Correspondiente, por favor, señor secretario. Bien, y únicamente agregar que para evitar un acuerdo posterior, ¿verdad?, y dilatar más el procedimiento, si se aprobara, de ser el caso, turnar el presente asunto al Pleno, en el mismo dictamen agregar un resolutivo cuarto en donde se instruya por este Pleno a la Secretaría Ejecutiva para instrumentar el procedimiento señalado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo cuarto, título segundo, referente a la remoción de los consejeros, dar inicio, o sea, conocerlo a través de esa vía, sería el planteamiento del resolutivo cuarto, conocerlo a través de esa vía. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Yo creo que nuestro artículo 98 es específico de las causas de remoción de los consejeros de los comités y de las comisiones. Yo no creo necesario que nos tengamos que remitir a lo que establece la LEGIPE por cuanto a remociones de consejeros. Si adoleciera nuestra ley de ello, pues entonces sí. Pero pues el 98, que por cierto ahí se menciona, sí dice con precisión los casos en los que puede revocarse un nombramiento y además especifica que es para comités y comisiones.
no coincido en que tenga que adoptarse ningún otro mecanismo. Sí. En uso de la voz, la consejera Celandi. Ya no, para no abusar del uso de la voz, nada más comentar. Nuestra ley trae cuáles son las causales por las cuales podemos quitar a alguien, pero no trae el procedimiento a través del cual podemos quitarlos. Siempre tenemos que darles garantía de audiencia, la ley no lo trae. Lo que el procedimiento que trae la LEGIPE, que es de remoción, es muy sencillo. Se analiza el escrito, si hay pruebas, etcétera, se le da trámite, se cita una audiencia, comparecen las partes, se le da oportunidad al denunciado, en este caso nuestros funcionarios, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y se emite una resolución. Lo que estamos diciendo por parte de la comisión es que el sancionador ordinario no es la vía. Si ustedes ven, nuestra ley es un reflejo de algunos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al traerse de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las causales de remoción de consejeros estatales, no se trajeron también el procedimiento previsto en esta ley para ello. Nada más tenemos los otros procedimientos previstos por esa propia ley para partidos, agrupaciones, etcétera, cualquier otro ente que violente la ley. Lo único que estamos diciendo es que el ordinario no es la vía, nunca se entró al fondo. Lo que estamos diciendo es justificar por qué por el ordinario no podemos tramitarlo, ni podemos decir que se desecha, porque no es la vía correcta. Entonces, la propuesta es, esta no es la vía. Para darte a ti, señor y señora que solicitan la remoción de consejeros, la oportunidad de escucharte y que ellos también tengan oportunidad de defensa, necesitamos instaurar un procedimiento. Ya hay un procedimiento previsto que no tiene nuestra ley, viene en la LEGIPE. Lo único que el Pleno es quien tendría que autorizar al secretario para que lo hiciera. El secretario de inicio no podría haber de manera unilateral determinado aplicar supletoriamente una disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para esos efectos. Eso es lo que se aprobaría en este Pleno. Nada más decir, esta no es la vía, entonces ¿saben qué? La vía correcta por la cual podemos tramitar esto para analizar si procede o no el estudio es, vamos a aplicar supletoriamente en este proceso porque nuestro reglamento de denuncias tampoco prevé un procedimiento y este Pleno tampoco ha emitido un acuerdo en el cual regule un procedimiento para tratar revocaciones de nombramientos. Entonces, la propuesta, en efecto, nuestra ley trae causales, lo único que se está proponiendo es que se autorice, que se le dé un trámite, que es un trámite ya previsto en una ley general, que es el de remoción de consejeros, aplicable en el estado de San Luis Potosí para los consejeros de comisiones y comités. Gracias. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Sí, Sí, después, también primero la pidió, lo pedí yo. ya lo había pedido. Bueno, yo nomás muy concreto y ya ahí lo dejo. Mi criterio es que no hay un argumento, no hay un fundamento, es una creencia, ya lo dije. Tiene un hermano que está en una función pública, creo que hay otra, no sé si una de las que viene adelante, que porque tiene un pariente en un tecnológico también ya eso lo hace. Mi fundamento y mi decisión o mi propuesta es que no hay una prueba, no hay nada. Entonces, por la vía que sea, yo creo que somos una autoridad que tenemos la capacidad de ver, bueno, obviamente una votación colegiada, que no hay un argumento sólido, por tal motivo lo quitamos. O sea, yo veo, si dijera, bueno, hay sospecha de que si hubiera algo, pues entonces haz otro procedimiento. Pero mi propuesta es en sentido de que me parece que el argumento no es suficiente para ir más allá. Entonces, yo realmente propongo que se voten dos opciones, una en la que se canaliza y la otra es en la que se desecha de plano. ¿Es cuánto? En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Me parece que los últimos alegatos que se han hecho, en opinión personal, creo que entonces no llevaría la palabra desechar la denuncia, más bien reencauzar la denuncia y poner en los resolutivos lo que argumentó la consejera electoral Zelandia, porque si está desechando, luego reencausa y luego le da facultades al Ejecutivo, me parece que es reencauzar, o desecha o reencausa. No hay primero desechamiento y luego reencauzamiento. Muy bien, gracias, licenciada. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. ¿Ya no? En uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional.
Yo empecé esta discusión con algo muy claro. El procedimiento sancionador es el que se debe de aplicar, no hay por qué hacernos bolas. La consejera Zelandia, que es la presidenta, y es de muy fácil interpretación la ley, nada más hay que estar en nuestro sitio. Yo les pregunto, si un consejero, como dice el artículo 98, realiza conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, ¿está violando la ley electoral del Estado? ¿Sí o no? Sí. Sí. Luego entonces, el procedimiento sancionador ordinario dice que se va a aplicar para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere esta ley. Punto. No hay más que hablar. Su consejero o presidente o lo que quieran, infracción a la ley, es un procedimiento sancionador ordinario. Que haya causales específicas para quitarle ¿cómo dice el artículo? Para revocarle el nombramiento, esa es otra cosa, no hay que confundirnos, ¿eh? El procedimiento es el sancionador ordinario y es una causal, la violación, y es causa como consecuencia. Lo que van a dictaminar, o que se va a dictaminar acá o se va a resolver es se revoca el nombramiento por estas circunstancias. O sea, yo no sé por qué andan volando por allá en otras leyes y en otras jurisdicciones, si aquí está más que claro. Es el punto de vista y fue con lo que empecé esta discusión. Que si dice el consejero que están diciendo chismes, sí, consejero, ya lo sé que son chismes, por eso les estoy diciendo yo que la solución viene en la propia ley, en la última fracción del artículo de desechamiento de la demanda. Punto. Entonces, yo creo que ese es mi muy personal punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que está suficientemente discutido. Le pediría al señor secretario que pudiera hacer el planteamiento de la votación. Bien, si lo he entendido bien, hay dos planteamientos. Uno sería desechar de plano la denuncia y sin ulterior procedimiento determinar ese estado de cosas. Y el otro sería, como está planteado el dictamen, desechar por lo que hace a la sustanciación de un procedimiento sancionador, pero turnar al Pleno para que lleve a cabo el trámite de la ley general. Esas serían las dos propuestas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? La primera sería desechar de plano, es decir, cambiar el sentido del dictamen para desechar de plano y ya no turnar, ya no iniciar o turnar a otra instancia, sino que el asunto quedaría en ese estado de resolución, desechado de plano. Y el segundo sería no instaurar un procedimiento o no sustanciar un procedimiento sancionador, pero turnar al Pleno de este organismo para que, de conformidad con la supletoriedad que la ley le faculta, instruya un procedimiento de acuerdo a básicamente el artículo 102 y 103 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para efecto de la remoción o no de los consejeros señalados. Esas serían las dos propuestas. No sé si sean claras ambas, ¿sí? Bien, entonces preguntaría de manera nominal el sentido de su voto. Favor de manifestar si es por la propuesta 1 o por la propuesta 2. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Por el desechamiento de plano, que entiendo es la primera propuesta. 1. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Gracias. Antes de emitir mi voto, sí quisiera manifestar que lo que nos tiene en este entuerto, pues propiamente es la falta de un procedimiento que no estuvo establecido en la ley como se debió de haber hecho. Y aunque se cuidó muy puntualmente una ruta jurídica
que también contemplase la pretensión del partido político, sí creo que estaríamos ante un escenario de estar a estas alturas admitiendo e instaurando procedimientos ya una vez admitida la denuncia, y creo que sentaría un antecedente que no es conveniente para el organismo. Por eso mi voto es por el desechamiento de plano. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Bueno, yo no coincido tanto con que no haya posibilidad de sancionar. Lo único que, como estamos en pleno proceso electoral, el procedimiento sancionador ordinario no podría ser. Pero la ley sí es precisa en cuanto a que hay faltas atribuibles específicas para los consejeros de comités y comisiones, y hay un procedimiento que no es nuestro, que tendría que ser canalizado a través del secretario ejecutivo al tribunal. Sin embargo, aún con eso, con esa falta de definición que podríamos ver de alguna manera, yo también voto por el desechamiento de plano. La 1, ¿verdad? Claro. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Por la 1. Consejera Zelandia Borges Estrada. Por la propuesta 2. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Por la propuesta 2. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Pues por la propuesta 2. En consecuencia, por mayoría de 4 votos a 3, se aprueba la propuesta número 1, misma que plantea el desechamiento de plano. Muchas gracias. Entonces continuamos. El cuarto punto de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se desecha la denuncia interpuesta por el C. José Antonio Hernández Alvarado, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal de Ciudad Fernández en contra del C. Jesús Quintero Díaz, candidato a presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México, en el expediente identificado como PCO 02-2018, para lo cual nuevamente cedo el uso de la voz a la consejera Zelandia Borges. Por favor, señorita consejera. Sí, muchas gracias, consejera presidenta. Igual que en el caso anterior, quisiera dispensar la lectura de todo el proyecto de acuerdo, en virtud de que fue turnado con anticipación, y nada más darle lectura a un resumen. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces procedemos. A ver, se recibió denuncia interpuesta por el representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Comité Municipal de Ciudad Fernández, en contra del ciudadano Jesús Quintero Díaz, candidato a presidente municipal de Ciudad Fernández por el Partido Verde Ecologista de México, por hechos que en lo medular refieren la obligación del candidato denunciado de acudir a ocupar el cargo de diputado suplente del ciudadano Óscar Bautista Villegas, ya que dicha obligación le impide cumplir con los requisitos de elegibilidad que señala la ley electoral, solicitando a este organismo electoral se le niegue el registro o en su caso le sea cancelado el mismo. Al examinar la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, se advierte que la imputación efectuada al ciudadano Jesús Quintero Díaz no resulta competencia de este organismo electoral en razón de lo siguiente. El Comité Municipal Electoral de Ciudad Fernández, en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 114, fracción tercera de la ley electoral, efectuó la recepción de documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México, determinando en el considerando cuarto del dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional del Partido Verde, aprobado por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Fernández con fecha 20 de abril del 2018, que se encontraron satisfechos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 117 de la Constitución del Estado y 304 de la Ley Electoral del Estado. Por tanto, al haberse revisado el expediente del candidato denunciado, se determinó que éste se encontraba en el ejercicio de sus derechos políticos para ser postulado como candidato a presidente municipal, pues cumplió con los requisitos señalados en la ley. Aunado a lo anterior, el Comité Municipal Electoral, en el mismo considerando cuarto, determinó que no existieron condiciones de impedimento legal para el registro de la planilla de mayoría relativa encabezada por el ciudadano Jesús Quintero Díaz. Ahora bien, el denunciante señala que el ciudadano denunciado cuenta con el cargo de diputado suplente de Óscar Bautista Villegas y que como este último ha solicitado licencia, el ciudadano Jesús Quintero Díaz tiene la obligación de ocupar el cargo de diputado ante la falta del diputado propietario. En este sentido, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
no puede pronunciarse al respecto, pues si bien existe dicha obligación conforme a lo señalado en el artículo 33, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo cierto es que es la Diputación Permanente a quien le compete llamar a los suplentes de diputados a ejercer las funciones que tienen encomendadas. Así también corresponde al propio Congreso del Estado recibir en su caso las notificaciones respecto a las causas que justifiquen un impedimento para que un diputado electo se presente a ocupar su cargo, pues así lo dispone el propio numeral 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta competencia de otra instancia determinar si Jesús Quintero Díaz ha incurrido en falta a las disposiciones que rigen las facultades y obligaciones del órgano legislativo. Aunado a lo anterior, el artículo 57 de la Constitución Política del Estado dispone que es atribución del Congreso calificar las excusas que expongan los diputados para no desempeñar los cargos para los que han sido electos. Aunado a lo anterior, la conducta imputada al denunciado no encuadra en el catálogo de conductas sancionables en razón de las cuales pudiera ser sancionado con la cancelación del registro, pues si bien la fracción sexta del artículo 457 de la Ley Electoral, señalado en el párrafo que antecede, establece que es motivo de infracción el incumplir cualquiera de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado o cualquier otra que prevean disposiciones aplicables, lo cierto es que este organismo no es competente para conocer de las infracciones o inobservancias a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por tanto, no es posible incoar un procedimiento sancionador basado en hechos que no surten competencia para este organismo electoral. Ello es así en razón de que las denuncias que se presenten ante este Consejo deben ser analizadas para determinar si las mismas se encuentran previstas como infracción en la normatividad electoral, para determinar si se encuentra dentro de las atribuciones de este organismo conocer de los hechos denunciados. Aunado a ello, hasta el día de la fecha, este órgano electoral no ha sido notificado de conducta atribuida al ciudadano Jesús Quintero Díaz que haya sido sancionada con la inhabilitación para ocupar un cargo público. Así, al tratarse de hechos que no se encuentran al amparo de las atribuciones de este organismo electoral, se actualiza una causal para desechar la denuncia de cuenta, por lo que hace a la sustanciación de un procedimiento sancionador ordinario establecida en la fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral. En ese sentido, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, por los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente acuerdo y en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral, se determina desechar la denuncia interpuesta por el licenciado José Antonio Hernández Alvarado en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal de Ciudad Fernández San Luis Potosí en contra del ciudadano Jesús Quintero Díaz, candidato a presidente municipal de Ciudad Fernández San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México. Segundo, notifíquese el presente proveído al licenciado José Antonio Hernández Alvarado por medio de cédula que se coloque en los estrados de este organismo electoral en razón de que no proporciona domicilio dentro de esta cabecera municipal de la sede de este organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 46 de la Ley de Justicia Electoral en relación con el artículo séptimo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Aquí nada más quisiera comentar, la denuncia es en virtud de que el ciudadano que está denunciando considera que quien actualmente ha sido registrado como candidato a presidente municipal, Jesús Quintero Díaz, debería retirársele el registro como candidato porque él, en su calidad de diputado suplente del ciudadano Óscar Bautista Villegas, debió haber acudido al Congreso a ejercer ese cargo. Y en virtud de no haberlo hecho, para él, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se encuentra inhabilitado y por tanto no puede ser candidato. Sin embargo, la propuesta es que no podemos entrar al estudio de este asunto a través de un sancionado ordinario, porque no es una conducta que pueda ser sancionada a través de este procedimiento. En todo caso, este es ya un comentario personal, si existe alguna causal de inelegibilidad de un candidato, se tendrá que impugnar a través de un recurso o medio de impugnación para que el órgano jurisdiccional determine lo conducente. Sería todo, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? En uso de la voz del representante del Partido Verde. Sí, nada más para pedir copia certificada del expediente completo de la queja o denuncia, incluyendo la resolución en caso de que sea aprobada. Sí, cómo no. En uso de la voz del representante del PRD. Gracias, presidenta. Pues aquí, nuevamente, si se declaran incompetentes, no se puede desechar, porque ya están entrando al fondo del asunto. Entonces, este organismo se declara incompetente para conocer, toda vez que no debe de conocer del presente asunto.
Entonces, ahí lo ponemos en la mesa. Gracias. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del representante de Encuentros Sociales. Gracias. ¿Quién más? Creo y considero que de lo escuchado en la lectura de la consejera, se remiten a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Constitución local. Sin embargo, bueno, no se remiten a la Constitución Federal. La Constitución Federal señala en el 36 que es obligación de los ciudadanos cumplir con los cargos para los que han sido electos. Y más allá del 38, señala que los derechos prerrogativos de los ciudadanos se suspenden y señala que cuando no se presentan a cumplir un encargo, se les suspende por un año. Lo dice la Constitución Federal, ¿no? Pues, si acaso lo van a acechar, pues también métanle esa fundamentación constitucional federal para que si en su momento es necesario, pues quien le duela la resolución que hoy emitan, pues tenga claro que ustedes también tomaron en cuenta la Constitución Federal, no nada más la ley del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Yo creo que robustecer un poquito más su determinación. A mí me parece que una persona que se niega a cumplir un cargo y luego busca otro inmediatamente, pues de suyo, de entrada, está impedido, porque así lo dice la Constitución Federal, y quien tendría que litigar sería él, y no el ciudadano, cualquier ciudadano que siente que está violentando el derecho de la ciudadanía marcado en la Constitución, porque no es potestativo, es muy, muy claro de que será suspendido por un año en sus derechos y prerrogativas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. En uso de la voz el consejero Edmundo. Bueno, yo nomás un comentario muy rápido, porque cuando yo veo que hay un candidato a algún puesto, a alguna función, se ve una serie de requisitos que exige el puesto. Entonces, digo, es público que en Zaragoza, creo que es en Zaragoza, donde ya nos tocó que ahora hay un matrimonio en el comité, pues yo creo que ahora vamos a tener que instrumentar en la ley y que como país tengamos un sistema en el que puedas consultar y te salga todas las relaciones de las personas, porque hasta donde yo sé ni la ley lo dice, ni existe ese sistema, ¿verdad? Si el señor se registró como candidato y nosotros o el comité que lo valoró vio que cumplía, pues dictamina. Yo no sé si hay una ley que diga que los miembros de ese comité tienen la obligación de conocer todas las cosas de la persona. Entonces me es que es un poco difícil, ¿verdad? Por eso yo de alguna manera en la parte que estamos definiendo, pues el señor cumplió los requisitos que tenía. Si no se cumplió, si no se presentó a ejercer un cargo público para ese tema de otra autoridad, y esa autoridad tendrá que mandar detenerlo, meterlo a la cárcel o lo que la ley diga, y luego ya, pues entonces ya tendrán que poner un candidato sustituto, el partido que corresponda, ¿verdad? Porque les digo, me parece que como que pareciera que tenemos que saber todo, ¿no? Y desafortunadamente, qué bueno fuera así, pero nuestro país y nuestra infraestructura nada para eso. Entonces creo que si se sancionó bien, si era elegible para ser candidato, creo que es un tema que se cumplió. Ya si hay otra cosa, pues tendrá que intervenir la autoridad correspondiente. Es cuanto. En uso de la voz Encuentro Social. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la función electoral requiere de personas honestas y probas. No nada más, también necesita que conozcan, que sepan de la materia. No basta ser buen ciudadano y de buena voluntad,
necesitan conocimientos y si no los tienen, adquiéranlos. O sea, la información ahí está. Ajá. Hasta aquí, mire, en el teléfono aquí lo podemos consultar. Ajá. Y digo esto porque recientemente y curiosamente a 2 candidatos de nuestra coalición nos hicieron saber que alguien les hizo llegar una lista donde estaban inhabilitados, cuestión que no era cierto. Tenían un problema con la auditoría. Sin embargo, fuera del procedimiento marcado por la ley, se nos hizo estos señalamientos e inclusive hoy no tenemos un candidato a presidente municipal, restituimos uno a candidato a diputado. ¿Por qué, señor consejero, por qué sí aplica para unas cosas y para ciertos partidos y por qué no aplica en lo general? Muy concreto, o sea, la pregunta es concreta, no es a ver si se entiende o no, no es muy concreto. ¿Por qué a nosotros sí nos lo aplican y en general no se aplica? Gracias. Gracias. Por favor, en uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Nada más para, específicamente en este asunto, estoy totalmente de acuerdo con la resolución. Hay en el expediente la constancia de que el señor se negó a estar en la diputación local, ¿no? Si no hay el fundamento por el cual hay que iniciar un procedimiento, pues yo no le veo materia. Ahora, no me parece que es una imprecisión lo que refiere el representante del PES respecto de que había una lista de inhabilitados. Creo que a todos los partidos políticos nos tocó, así es que sí fue, ahí sí fue en general, por lo menos en varios de los postulados por Acción Nacional también llegaron que estaban inhabilitados y se sacaron los procedimientos, pero en el caso específico si no hay la constancia de que el señor se negó a asumir la diputación, la suplencia de la diputación, no hay materia. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pero el denunciante es el que tiene que presentar las pruebas. ¿Él afirma? En uso de la voz del consejero Edmundo. Ay, perdón, en uso de la voz del consejero Edmundo. Bueno, yo nomás voy a decir, en lo personal creo que he actuado imparcialmente en todos los casos que he tenido. Dice, no me acuerdo quién era, creo que Séneca, entre más aprendo, más me doy cuenta de la magnitud de mi ignorancia. Estoy en la mejor disposición de aprender todos los días. Muchas gracias. En uso de la voz del representante del PRD. Gracias. Comparto el punto de vista de la compañera de Acción Nacional. ¿No era Séneca? Todos nos tocó, oye, ¿sabes qué? Si hay inhabilitado, investigábamos, incluso ahí me tocó uno donde, pues sí, pero interpuso la revocación y ni siquiera tuvo sanción. Ahí la auditoría superior ahí traía como que un retraso en su información. Por otro lado, creo yo que todos tenemos miedo que se judicialicen las elecciones, pero el problema es que con este tipo de resoluciones estamos generando que se vayan al Tribunal Electoral, que vayan a hacer otra cosa. Entonces sí considero que debemos ser un poquito más cuidadosos para cuidar esas cuestiones de forma que a lo mejor el Tribunal Electoral va a decir, tus agravios fueron fundados y se revoca para efectos de que hagas una nueva. Entonces, pues yo creo que mejor la podemos hacer aquí en el seno del Consejo y no tenemos que esperar a que el Tribunal Electoral pues nos diga qué hacer. Por lo que toque en el caso particular, nuevamente, perdón que sea tan reiterativo, pero no puedo desechar y declararme incompetente. Si me declaro incompetente, yo como autoridad revisora ni me pronuncio sobre la admisión sin el desechamiento. ¿Sabes qué? Yo no soy competente, hay una autoridad. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer que el secretario técnico tome la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor.
Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se desecha la denuncia interpuesta por el C. Joan Valderas Dávila, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Río Verde en contra de Martín Muñoz Gámez, consejero ciudadano del Comité Municipal Electoral de Río Verde, resolución dictada dentro del expediente identificado como PCO 03-2018, para lo cual nuevamente cedo el uso de la voz a la consejera Zelandia Borges. Por favor, consejera. Gracias, consejera presidenta. Nuevamente solicito la dispensa de la lectura total del documento, si no hubiere algún… Bueno, aquí resumiría muy fácilmente, porque este asunto es igual al asunto que tuvimos como punto número 3 del orden del día. También se trata de una denuncia promovida por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal de Río Verde, pero ahora en contra de otro consejero ciudadano del mismo organismo electoral. Entonces, la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias iba en el mismo sentido, es decir, desecharlo como sancionador ordinario en virtud de no considerarlo la vía correcta, turnarlo al Pleno del Consejo para que se determinara lo conducente, y en ese sentido se aprobara el proyecto por parte del Pleno para instruir al secretario ejecutivo a que aplicara de manera supletoria un procedimiento previsto por la legislación general en materia electoral. Esa es la propuesta a su consideración. Gracias, consejera presidenta. ¿Algún comentario? En uso de la voz del consejero Faz. Martín Faz. Yo votaría en el sentido también del desechamiento. Esto solo propondría que se ponga a consideración también esa propuesta, que procedamos en los mismos términos del punto 3, ¿verdad? O sea, que se ponga la propuesta que presenta la comisión y una de desechamiento del plan. Por favor, señor secretario. Bien, entonces, a semejanza del numeral 3 de nuestra orden del día, hay dos propuestas. En la primera se plantea el desechamiento de plano del presente asunto, y en la segunda se estaría planteando el dictamen como fue circulado. Entonces les rogaría que al momento de emitir su voto manifestaran por cuál de las dos propuestas se inclinan. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Por el desechamiento de plano, en la primera. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Por opción número 1, desechamiento de plano. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Por la opción 1. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Opción 1. Consejera Zelandia Borges Estrada. Opción 2. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Por el proyecto como fue presentado originalmente. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Por el proyecto. En consecuencia, por mayoría de 4 votos a 3, se aprueba la opción 1 consistente en el desechamiento de plano. Aquí únicamente hacer mención que, conforme al artículo 441 de la Ley Electoral, se entiende que cuando se vota en contra un proyecto aprobado por la Comisión de Quejas, se sobreentiende que se emite un acuerdo de devolución para emitir uno nuevo en el sentido planteado por la mayoría. Ok, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se desecha la denuncia interpuesta por el C. Francisco Javier Esparza Martínez, en su carácter de consejero presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, en contra del C. Joan Valderas Dávila, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el referido comité dentro del expediente identificado como PCO 05-2018, para lo cual nuevamente cedo el uso de la voz a la consejera Zelandia Borges. Muchas gracias, consejera presidenta. Nuevamente solicito la dispensa de la lectura integral del documento. No sé si hay algún inconveniente de no ser así. Sí, no. Entonces solamente daré lectura a un resumen. A ver, se recibió denuncia presentada por el presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, en contra del representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante dicho comité
por considerar que ha estado interponiendo denuncias frívolas en contra del denunciante, toda vez que en una ocasión dicho instituto político ya solicitó la revocación de su nombramiento y de nueva cuenta la solicita, pero ahora mediante la instauración de un procedimiento sancionador. En ese sentido, existe el antecedente de que el Pleno de este Consejo resolvió un recurso de revocación, que fue el número 2/2018, instruido con motivo de la inconformidad presentada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante suplente en contra del nombramiento del presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí. Dicho medio de impugnación no fue declarado frívolo, sino estudiado de fondo y recayendo pronunciamiento al respecto, determinando este Pleno confirmar el nombramiento del ciudadano Francisco Javier Esparza Martínez, situación declaratoria que no hubiese sido emitida sino a través del análisis exhaustivo de los hechos sometidos al conocimiento de este organismo electoral. En relación a la denuncia mediante la cual se solicita la instauración de un procedimiento sancionador, este organismo electoral aún no ha emitido un pronunciamiento al respecto en el sentido de declararla frívola. Es decir, el primer asunto que tratamos fue precisamente la denuncia de Joan Valderas Dávila en contra del presidente del Comité Municipal. La propuesta, decíamos, era en el sentido de desechar y tramitar a través de otro procedimiento. En ese sentido, este Pleno no ha declarado que la denuncia promovida por Joan Valderas Dávila haya sido frívola. Y aún suponiendo sin conceder que esta fuera la determinación emitida por este organismo electoral, si del análisis preliminar de la denuncia interpuesta por el PRI se advierte de forma evidente la improcedencia de sustanciar un procedimiento sancionador en contra del denunciante por resultar frívola la denuncia, únicamente daría motivo para desechar la misma, por así establecerla la ley electoral vigente en el Estado. En caso contrario, si no se advirtiera la evidente frivolidad y fuese necesario entrar al análisis de fondo y en su caso efectuar el desahogo de diligencias y llegado el momento se determinara frívola la denuncia, esta última situación es la que pudiera dar motivo para considerar la imposición de una sanción derivada de dicha frivolidad. Esto es porque por jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que nos dice es que cuando una persona, un partido político interpone una denuncia frívola, solamente se le puede sancionar si se entró al fondo del estudio de ese asunto, porque la frivolidad no se pudo constatar al momento de la presentación, ya que si se presenta y se constata la frivolidad, lo único que va a traer como consecuencia es un desechamiento. Sin embargo, si no se advierte, se entra al estudio, se hace uso de los recursos humanos, etcétera, para darle trámite a una denuncia y al final resulta que no va a traer la consecuencia solicitada por el denunciante, es ahí cuando hay una frivolidad, y esa frivolidad es la que en su caso puede ser sancionada. En este caso, insisto, en el caso de la denuncia promovida por Joan Valderas Dávila, no se ha entrado al asunto y se ha declarado que ha sido frívola. Entonces, ante tales consideraciones, se determina que existe una causal de improcedencia establecida en la fracción 4 del artículo 436 de la Ley Electoral, consistente en que los hechos denunciados por el consejero presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde no constituyen violaciones a la Ley Electoral del Estado. Por lo tanto, lo que se propone en esta denuncia es, primero, desechar la denuncia interpuesta por el ciudadano Francisco Javier Esparza Martínez, consejero presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, en contra del ciudadano Joan Valderas Dávila, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal Electoral del mismo municipio. Segundo, notifíquese. Es la propuesta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal, favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz-Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se determina la incorporación de servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Servicio Profesional Electoral Nacional,
ganadores mediante la utilización de la lista de reserva generada del concurso público 2017 en cumplimiento al acuerdo INE JGE 83/2018 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para lo cual me permito solicitar el auxilio del comisionado presidente de la Comisión del SPEN, maestro Marco Iván Vargas Cuellar, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, muy buenas tardes. En virtud de que ya ha sido circulado el proyecto de este acuerdo, suplicaría, si no tiene mayor inconveniente, pues nada más presentar los datos esenciales en materia del mismo. Gracias. Y solicitaría, señor secretario ejecutivo, que se ubique concretamente en la parte de los antecedentes, en el 20º y 21º, dado que esta secuencia ya la hemos explicado durante otras ocasiones sobre cuáles son las distintas etapas por las cuales los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional logran un nombramiento, una designación para los puestos que están recibiendo. Es para hacer el conocimiento de este pleno que, como recordarán ustedes, el pasado 12 de abril, este pleno resolvió otorgar un nombramiento de acuerdo con el acuerdo de la Junta General Ejecutiva para diversos puestos, tanto el de coordinador de organización electoral como técnico de participación ciudadana. Y siendo este último, el caso de coordinador de organización electoral, en el que un par de días después de que nosotros realizamos este acuerdo para el nombramiento, se recibió el oficio de declinación del puesto por parte de la persona que había sido designada. Y es por ello que la Junta General Ejecutiva del INE en días pasados nos remite un nuevo acuerdo en el que se realiza la designación para este puesto de coordinador de organización electoral a el ciudadano Alejandro González López. Estos datos ya están depositados en las distintas partes del acuerdo. En la parte primera, donde, como ustedes saben, es este pleno quien tiene la competencia para realizar este acto. Segundo, que se realiza la designación de Alejandro González López en el cargo de coordinador de organización electoral para desempeñarse a partir del 1 de junio de 2018. El resto de los puntos del acuerdo tienen que ver con expedir el nombramiento respectivo y notificar el acuerdo tanto a distintas autoridades del Instituto Nacional Electoral, así como a funcionarios de este organismo público para los efectos legales correspondientes. En cuanto a la materia del acuerdo, es lo que hemos presentado, y solo solicitaría al secretario ejecutivo que se agregara en el antecedente 21º la fecha en la que se recibió esta carta de declinación por parte de la persona que había sido designada anteriormente como coordinador de organización electoral, siendo esta, según mi registro, nosotros la recibimos el 14 de abril de 2018. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario? ¿A consideración del Pleno? De no ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por los que se aprueban las sustituciones de candidatos presentadas por diversos partidos políticos, para lo cual me permito solicitar al secretario ejecutivo que exponga el proyecto. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, fueron circuladas junto con la convocatoria 2 proyectos de dictamen de sustitución de candidatos.
ambos relativos al Partido de la Revolución Democrática. El primero de ellos, si ustedes me permiten obviar la lectura integral, únicamente señalar que como en otros casos anteriores, las renuncias respectivas fueron ratificadas, ¿verdad?, por los respectivos candidatos. Asimismo, de los candidatos propuestos para sustituirlos por el partido ya mencionado, se revisó la documentación correspondiente a la elegibilidad del candidato, misma que reúne a juicio de esta Secretaría todos los requisitos de la ley electoral, y por lo mismo se plantea este pleno la procedencia de dichas sustituciones. En el primero de los casos, el relativo a la renuncia presentada por el candidato suplente a diputado por el principio de mayoría relativa en el distrito 13 con cabecera en Tamuín, San Luis Potosí, el señor Alejandro Nales Medina, y en sustitución de él se propone aprobar la solicitud presentada por el Partido de la Revolución Democrática del ciudadano José Arturo Martínez Medina, para el cargo que ya lo mencioné. Y el segundo de los dictámenes que se traen a consideración de este pleno es con motivo de la renuncia presentada por el ciudadano Víctor Vázquez Ortega, quien fuera candidato a síndico municipal propietario en el Ayuntamiento de Agualulco, y en su lugar el Partido de la Revolución Democrática propone al ciudadano José Luis Contreras Vázquez para el cargo ya mencionado. Serían los dos proyectos de dictamen de sustitución de candidatos de los que se da cuenta. A consideración del Pleno, en uso de la voz del representante del PRD. Sí, para que se me expidan copias certificadas por duplicado. Gracias. En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias. En el mismo sentido, solicito copia certificada con todos los documentos que señala el artículo 304. Gracias. En uso de la voz del representante de PRD. Sí, para efecto de la solicitud del compañero, nada más que se cuide lo de datos personales. Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces, bueno, haciendo la aclaración que a cada uno de los dos proyectos de dictamen de sustitución recaería un acuerdo en lo particular. En ese sentido, preguntaría el sentido de su voto con dichos proyectos. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto a los medios de impugnación presentados ante este organismo electoral o comisiones distritales electorales o comités municipales electorales al mes de mayo de 2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente su intervención, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien, en aras de simplificar la cuenta del referido informe, les fue circulado acompañando a la convocatoria. Se estará haciendo de manera regular cada mes este ejercicio. Únicamente yo señalaría en esta primera entrega que en lo que hace al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como órgano administrativo electoral, se tramitaron 5 recursos de revocación, obviamente ante este propio organismo. Se tramitaron también 5 recursos de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado y un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los números de expediente, los actores y los actos impugnados obran en la tabla que les fue circulada, por lo cual, si ustedes no tienen inconveniente, pues no daría lectura integral de todo eso. En lo que se refiere a las comisiones distritales electorales, fueron tramitados 5 recursos de revocación ante las mismas, un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado,
y 3 medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente ante la Sala Regional Monterrey. En lo que se refiere a los comités municipales electorales, dichos organismos tramitaron 20 recursos de revocación, también se tramitaron 8 recursos de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado y 6 medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente ante la Sala Regional Monterrey. Adicionar que se emitirá en alcance este informe un oficio a todos los integrantes de este pleno en donde les acompañemos todas las resoluciones aquí señaladas, ¿verdad?, por las distintas instancias. Esta misma semana lo estaríamos girando a todos ustedes. Sería cuanto en lo que hace al respectivo informe, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día. Ay, perdón, no les pregunté si tenían algún comentario. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo respecto a las quejas y denuncias presentadas ante este organismo electoral desde el inicio del proceso electoral local 2017-2018, en el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 18 de mayo de 2018, para lo cual le vuelvo a solicitar su intervención, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien, también de la misma forma, si no hay inconveniente, únicamente daría cuenta con algunos números, algún estadístico. El informe y el concentrado fue circulado junto con la convocatoria. Estamos hablando que hasta la fecha se han recibido 42 denuncias, 42 quejas o denuncias. En la primer lámina podríamos apreciar los partidos denunciantes. En el caso del PRI ha presentado 14, el PAN 9 denuncias, el PRD 3, Partido Encuentro Social 1, Partido Verde Ecologista de México 1 y otros denunciantes han conformado un total de 14, para un gran total de las 42 denuncias que ya refería. En lo que se refiere a dichas denuncias, pero ubicadas por municipio, en el municipio de Río Verde se han presentado 10, en el municipio de San Luis Potosí 9, en el municipio de Ciudad Fernández 5, en el municipio de Ciudad Valles 4, en el municipio de Cedral 2, en Matehuala 2, Ébano 2, El Naranjo 1, Villa de Reyes 1, Villa Hidalgo 1, Soledad Graciano Sánchez 1, 14 1, Tamazunchale 1, Villa de Arriaga 1, Zaragoza 1, para el total de las 42 ya referidas. Y por tipo de infracción, por actos anticipados de campaña se han recibido 13 denuncias, por contravención a las normas de propaganda 12, por otras causas 17, para el total de las 42 ya señaladas. Bien, el tratamiento que se le ha dado a estas denuncias, 5 se han remitido al Instituto Nacional Electoral por ser asuntos de su competencia, 5 han sido sustanciadas, 3 se ha reservado la admisión o su desechamiento, 15 se han desechado, 5 está pendiente de resolver su tratamiento, 5 a través de procedimiento sancionador ordinario con propuesta ya al Pleno y 4 a través de otros medios, en total las 42 ya referidas. Y únicamente, bueno, a manera de ejemplo, daría cuenta de lo que ustedes ya recibieron. Se señala un cuadro resumen en donde se especifica el número consecutivo de las 42 denuncias, el año, abarca desde el 2017, una vez iniciado el proceso electoral, hasta el 18 de mayo. El municipio, en el primer caso, como ejemplo, Ciudad Valles. El denunciante, pues se señala si fue un particular o en su caso si fue un partido político. El denunciado, pues también se señala quién se denuncia. En este caso de la número 1 fue el Partido Revolucionario Institucional. El motivo, ahí se señala de manera muy concreta cuál fue, aportaciones de financiamiento privado para dicho partido. El expediente, en su caso, sí se tramitó como cuaderno de antecedentes, que es el caso de la número 1,
o en su momento como procedimiento sancionador especial. Y el tratamiento que se le dio, a manera de ejemplo, la número 1 fue remitida al Instituto Nacional Electoral. En la tabla que se le circuló encontrarán los datos relativos a las 42 denuncias. Sería lo que yo tendría que informar, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasaremos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe que rinde a la Secretaría Ejecutiva a este Pleno en materia de encuestas del periodo del 1 al 28 de abril de 2018, para lo que vuelvo a solicitar la intervención del Secretario Ejecutivo, por favor. Bien, con su permiso, consejera presidenta, también dicho informe fue acompañado a la convocatoria. En el mismo se da cuenta de 4 reproducciones en medios de comunicación. En realidad no se trata de encuestas como tales, pero también este tipo de publicaciones que hacen referencia a una encuesta, es decir, en donde se reproduce parcial o totalmente el contenido. También existe la obligación de dar cuenta al Pleno. El periodo es del 1 al 28 de abril, dividido por semanas. En la única semana en donde se detectaron publicaciones es en la semana 4, la que va del periodo del 23 al 28 de abril. Como ya lo refería, se trata de reproducciones en notas informativas en donde se hace alusión a alguna encuesta o estudio. La primera es del periódico Heraldo, un medio escrito. La número 2 también es del periódico El Heraldo. La número 3 es del periódico El Sol de San Luis. Y la número 4 es del periódico Pulso. Dicho informe se solicita al área de comunicación electoral y a la unidad de transparencia. Se ha publicado en la página institucional de este organismo, www.cepagueslp.org.mx, en el apartado designado para este fin, y además se acompañan en la información que ustedes recibieron de manera digital, pues las notas que hacen referencia a lo que aquí se está informando. Las 4 publicaciones o reproducciones en los 3 distintos medios informativos de los cuales ya di cuenta. Sería lo que tengo que informar. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle si hay algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma, señor secretario. Sí, consejera presidenta, hay un asunto del cual esta secretaría solicita dar cuenta únicamente a este Pleno, que tiene que ver con la Comisión Permanente de Fiscalización. Si me permite dar cuenta a este Pleno. Que la Comisión Permanente de Fiscalización, en sesión ordinaria de trabajo de fecha 10 de mayo, aprobó por unanimidad de votos los acuerdos CPF 02305-2018 y CPF 02405-2018, respectivos a la conclusión de la etapa de prevención del proceso de liquidación de las agrupaciones políticas estatales Nueva Creación Indigenista y Seguimos Vivos, remitiendo a la Secretaría Ejecutiva el informe respectivo y las constancias que lo integran, a fin de que, conforme a lo establecido por los artículos 74, fracción segunda, inciso R, de la Ley Electoral del Estado y 101 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto a las quejas que se presenten en materia de fiscalización, se levantase certificación acerca de la definitividad de los dictámenes correspondientes al ejercicio 2016, de donde deriva la cancelación del registro de las agrupaciones políticas referidas. Ello por no haberse interpuesto medio de impugnación alguno, por lo que una vez llevada a cabo esta diligencia se hace el conocimiento del Pleno de este Consejo, procediendo a publicar las declaratorias correspondientes en el periódico oficial del Estado para los efectos legales procedentes. Y número 2, también se da cuenta a este Pleno del acuerdo CPF 02605/2018, aprobado por la Comisión Permanente de Fiscalización, respecto a la solicitud de cancelación de registro realizada por la agrupación política estatal Consenso Ciudadano, en términos de lo previsto por el artículo 216, fracción primera de la Ley Electoral del Estado. Lo anterior a efecto de dar inicio al periodo de prevención respectivo y en términos de lo establecido por el artículo 86 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos
respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización. Asimismo, se instruye al secretario ejecutivo para la notificación formal del inicio del periodo de prevención a la agrupación política estatal Consenso Ciudadano para los efectos conducentes. Únicamente el sentido es dar cuenta a este pleno de dichos acuerdos de la comisión ya referida. ¿Algún comentario? De no ser así, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 55 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias.